Hoy vamos a meterle el bisturí a una auditoría académica, una realizada por la firma Crescencia SAS, que ha puesto patas arriba la reputación de un montón de publicaciones en la Universidad de Sucre. A ver, a primera vista parece una investigación súper rigurosa, pero cuando uno se pone a rascar un poco, empiezan a aparecer grietas metodológicas muy serias. Así que la pregunta clave es, ¿estamos de verdad ante una falta de integridad o más bien ante un error de interpretación técnica de manual? Vamos a desgranarlo. El origen de toda esta polémica se resume en una cifra tan redonda como alarmante: 100%. La auditoría llegó a marcar artículos con un porcentaje de similitud con estructuras de inteligencia artificial de hasta el 100%. Claro, una acusación así en el mundo académico es una bomba, y como era de esperar, hizo saltar todas las alarmas. Para entender qué ha fallado aquí, vamos a desmontar la lógica de esta auditoría, atacando 3 mitos en los que se apoya. Primero, esa idea de que las máquinas son infalibles detectando la IA. Segundo, el mito de que similitud es igual a plagio. Y tercero, que las famosas listas negras de revistas son la ley. Y con todo eso, llegaremos a un veredicto. Empezamos por la base, por el pilar que sostiene todo el informe. Esa fe ciega en que un software puede decirnos sin margen de error si un texto lo ha escrito una inteligencia artificial. Vamos a empezar por lo que dicen los que saben. Esta cita lo deja bastante claro. Estas herramientas de detección no dan pruebas definitivas. Son una ayuda, sí, pero sus resultados, no son para nada concluyentes. Y si a eso le sumamos los humanizadores de texto, que están diseñados precisamente para engañarlos, pues apaga y vámonos. Y aquí se ve el problema a las claras. Hay una disparidad tremenda. Fijaos, un estudio muestra cómo, con el mismo texto, los resultados cambian radicalmente. Turnitin, que es de los más usados, apenas acierta un 30%. Un 30%. Mientras que otros, como Originality AI, se acercan al 100%. Esto no es un estándar fiable, es casi una lotería. Pero el dato que de verdad tumba todo el argumento es este: 26%. ¿Y qué es este 26%? Pues ni más ni menos que la tasa de acierto del propio detector de OpenAI, los creadores de ChatGPT. Era tan pero tan malo que lo acabaron retirando. Si ni los que crearon la tecnología se fían de su propio detector, ¿cómo se va a fiar una auditoría académica? Y claro, la otra cara de la moneda es todavía peor. Si aciertas solo un 26%, eso significa que tienes un 74% de falsos positivos. O sea que casi 3 de cada 4 veces que el programa analizaba un texto escrito por una persona, lo acusaba, sin pruebas, de ser obra de una IA. El daño que esto puede hacer a la carrera de un investigador es incalculable. ¿Y por qué se equivocan tanto? Pues muy fácil, porque confunden la escritura formal y estructurada con la escritura de un robot. El lenguaje técnico, las frases típicas del mundo académico o incluso textos de gente que no es nativa y usa construcciones más estándar, todo eso puede hacer saltar las alarmas del software. Confiar a ciegas en un porcentaje así es sencillamente un error de base. Pasamos al segundo gran mito. Este es uno muy peligroso y que, por desgracia, está por todas partes. La idea de que un porcentaje de similitud alto significa automáticamente que ha habido plagio. La auditoría ponía sobre la mesa casos con un 99% de similitud. A primera vista, la cifra escandaliza. Cualquiera pensaría que es un copia y pega descarado, pero la realidad, como casi siempre, es bastante más complicada. Así que aquí va la pregunta del millón. ¿Es posible que un trabajo académico tenga una coincidencia del 99% con otro texto y no solo no sea plagio, sino que sea perfectamente legal y correcto? Pues la respuesta, aunque sorprenda a muchos, es un sí rotundo. Pasa. Y pasa mucho, cuando el programa compara un artículo con bases de datos donde ya está subida su versión oficial publicada. Es que es de cajón. Claro que un artículo coincide consigo mismo. Es una prueba de que existe, no de que se ha hecho trampas. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Una cosa es el índice de similitud, que es un dato técnico, un número en bruto. Ahí puede entrar de todo: citas bien puestas, la bibliografía, frases comunes o, como hemos visto, el propio artículo. Y otra cosa muy distinta es el plagio, que es una falta ética, implica intención de engañar. Saltar de lo primero a lo segundo sin un análisis humano cualificado es, precisamente, el gran fallo de esta auditoría. Y vamos con el tercer y último pilar defectuoso del informe: el uso de las famosas listas negras para decidir qué revistas son espurias o predatorias, como si fueran la palabra de Dios en esto de la calidad editorial. La auditoría se apoyó muchísimo en la conocida lista de Beale. Para quien no la conozca, fue una iniciativa personal de un bibliotecario para señalar editoriales que, según su criterio, tenían malas prácticas, como cobrar por publicar sin hacer una revisión por pares decente.
Pero lo que la auditoría parece olvidar es la historia completa. Esa lista se cerró de forma abrupta en 2017, envuelta en muchísima polémica. Desde entonces, el mundo académico la ha criticado por todas partes, por ser subjetiva, por estar desactualizada y por tener ciertos sesgos, sobre todo contra editoriales de países en desarrollo. Y no es una crítica cualquiera. Una voz tan respetada como la de Phil Davis llegó a decir que la lista acusaba en falso a casi 1 de cada 5 editoriales, un 20%. Basar una auditoría que tiene consecuencias reales sobre personas reales en una herramienta tan poco fiable es, como poco, una imprudencia. Y aquí entramos en un tema legal que es clave. La normativa dice que lo que importa es cómo estaba la revista en el momento en que se publicó el artículo. Si en esa fecha la revista estaba reconocida, indexada en sistemas como Publindex o Scopus, el derecho del profesor a sus puntos salariales es un derecho adquirido. No se puede venir años después a cambiar las reglas del juego y anularlo con carácter retroactivo. Bueno, pues ya hemos desmontado los 3 pilares de la auditoría. Ahora toca unir las piezas y llegar a un veredicto final sobre todo esto. La lógica que sigue la auditoría es peligrosamente simple. Básicamente es: 1. Paso un programa. 2. Me da un número alto. 3. Concluyo que el autor ha hecho trampas. Se saltan todos los pasos intermedios que son cruciales: la validación por parte de un experto, el análisis del contexto, la comprobación de las fuentes. Todo eso se lo saltan. Así que la conclusión es clara. El informe comete un error de base al confundir problemas de trazabilidad técnica con una supuesta falta de integridad del autor. Confunde el error de un software con el uso de IA. Confunde que un artículo coincida consigo mismo con un plagio. Y confunde estar en una lista desactualizada con ser un fraude. La responsabilidad de esos fallos técnicos es de los sistemas de las editoriales, pero no se le puede endosar así sin más al investigador. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este caso. En esta era de inteligencia artificial en la que ya estamos metidos, ¿a quién le vamos a entregar el juicio académico? ¿A los veredictos opacos de un algoritmo o vamos a seguir confiando en lo que siempre ha sido el pilar de la ciencia, que es el juicio crítico y cualificado de los expertos? La respuesta que demos a esta pregunta va a definir ni más ni menos el futuro de la integridad académica.